Vamos a empezar con el contenido de hoy, donde el objetivo, recordemos que estamos viendo la unidad de la fuerza, y el objetivo es comprender que existen diferentes manifestaciones o tipos de fuerza en nuestro entorno. ¿Ya? Nosotros, ¿qué fuerza fue la que vimos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda de algo? Fuerza La de mecánica. gravedad. Fuerza de gravedad, ¿cierto? Que también la conocemos como, Masa y peso. ya, la fuerza de gravedad tiene relación con la masa, pero la fuerza de gravedad es la misma que el peso también, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso fue lo que vimos, donde vimos la diferencia en qué lo que era masa y qué lo que era peso, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia entre masa y peso, se acuerdan? Que la masa es lo mismo como en distintos, puede ser Como que la masa es el peso del cuerpo. el ¿No? Es como la masa. del planeta o de la fuerza de gravedad. La masa, ya. Y la masa es como el volumen. Ya tiene, hay una cierta relación con volumen, ya, pero... Ahí sí, ahí mejoró la idea ahí. Sí, mejoró un poco la idea, pero no es la respuesta concreta. ¿Ya? Ahí, bueno, ahí yo noto que realmente no han escrito nada. No han escrito nada, así que creo que quedaron todos opciones. No. Pero realmente recuerden que la masa y la fuerza, a pesar de que tienen relación, porque yo para sacar la fuerza siempre tiene que haber una masa, ¿ya? La masa habíamos dicho que era la cantidad de materia que tiene un cuerpo, un determinado cuerpo. Mientras que la fuerza de gravedad o el peso, habíamos dicho que va a ser cómo es atraída esta masa hacia el centro de la Tierra o hacia otro cuerpo, ¿ya? Recuerden que la mayoría de todos los cuerpos son atraídos. Nosotros, la Luna es atraída hacia el planeta Tierra, ¿ya? Entonces esa rotación, que no salga volando la Luna así como alejada, se mantenga siempre en una órbita, es porque es atraída hacia la Tierra. Y la misma Luna también ejerce una pequeña fuerza a la Tierra y eso se manifiesta, no sé, en las olas, ¿cierto? En el mar, ¿ya? Mareas. En otros factores, ¿cierto? Habíamos dicho que también, a ver, me están escribiendo, presente me están colocando. Ya habíamos dicho también que el peso, a pesar de que la masa podíamos estar en la Luna y podíamos estar en la Tierra, ¿se acuerdan? La masa iba a ser la misma, porque es la misma cantidad de materia que se tiene, la misma cantidad de átomos, que podríamos decir, ¿ya? Pero la diferencia es que cuando estamos en la Luna, ¿ya? La atracción gravitacional, como nos empuja hacia el centro de ese cuerpo, es menor a la que existe en la Tierra, ¿ya? Ya, ahí estoy recibiendo a la Cintia, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a ver dos tipos de fuerza que yo en una de las clases mandé como desafío que ustedes investigaran primero que todo qué es lo que era la fuerza de tensión y qué es lo que era la fuerza normal y cuáles eran sus diferencias. Yo lo que voy a tomar las tareas que ustedes enviaron, que fueron aproximadamente aquí en el curso, no sé si 3 o 4, ya, 3 o 4, donde, por favor, aquellas personas que me están enviando las tareas también lo estoy considerando y lo estoy dejando todo guardadito, ¿ya? Yo guardo, como soy como muy metódico, muy ordenado, y guardo todo en el computador, y ahí voy dejando a quienes me van mandando tareas, ¿ya? Quienes participan en clase y un sinfín de cosas. Bueno, la coloqué textual porque me pareció bastante buena la respuesta que me envió una compañera acá, fue una compañera, donde me colocó que la fuerza normal es una fuerza de contacto, ¿ya? Punto 1, vayan marcando. Si dos superficies no están en contacto, no pueden ejercer fuerza normal, una sobre la otra. Sin embargo, cuando tenemos la situación contraria, ejerce una fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto. Estas fuerzas serán tan grandes como sea necesario para prevenir que la superficie se penetre. ¿Ya? El primer dato es que hay una fuerza de contacto. ¿Ya? Tiene que haber un contacto para que exista fuerza normal. A lo mejor con la respuesta no queda muy claro lo que traté de plantear, pero yo lo voy a explicar con esquemas. Aquí tenemos un esquema, ¿ya? Podemos ver que el celular, aquí hay un celular, el celular lo tengo en la mano por si acaso, cualquier cosa,
está sobre una plataforma, podríamos hablar que esa plataforma es una mesa, ¿ya? Entonces, fíjense que la mesa está de forma horizontal, ¿ya? Y está ejerciendo, se define con una N mayúscula y una rayita arriba. Recuerden que toda fuerza es un vector. Habíamos dicho que es una magnitud vectorial, ¿ya? Porque tiene sentido, tiene dirección, tiene una magnitud, ¿ya? Y esa magnitud, recordar que se mide en Newton. Son datos que le estoy dando para que vayan anotando ahí cualquier cosa. Ya, entonces, tenemos la mesa que está haciendo contacto, hay un contacto con el celular, ¿ya? Entonces, fíjense que al estar la mesa de forma horizontal, el celular está ejerciendo una fuerza de peso o fuerza de gravedad hacia abajo. Y la mesa está ejerciendo una fuerza en sentido contrario hacia arriba. Por lo tanto, esta fuerza, que es en sentido contrario a la fuerza de gravedad, ¿ya? Recuerden que el celular está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Ahí lo voy a colocar. Nosotros la habíamos definido con una P de peso, ¿ya? Y esta fuerza está siendo aplicada por la mesa de forma perpendicular, es ahí perpendicular, ¿ya? A la superficie. Siempre va a ser perpendicular la fuerza normal a la superficie. Por lo tanto, va a ser importante que dentro de esta fuerza normal exista una superficie que le haga donde esté apoyado el cuerpo. ¿Ya? En este caso el celular está apoyado a la mesa. Ahora, no solamente vamos a encontrar que las superficies están en forma horizontal, también podemos encontrar que las superficies están de forma diagonal, ¿ya? Donde aquí, siempre, siempre, por favor, cuando yo haga esquemas, la fuerza de peso, o la fuerza de gravedad, como quieran decirle, va a ir hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo, voy a colocar una P ahí, ¿ya? ¿Ya? Y fíjense, la superficie está de forma diagonal y la fuerza normal ya en este sentido no va hacia arriba como estaba acá, ¿cierto? Va perpendicular, ¿cierto? Porque esta es la superficie, hubiera tenido otro color, hubiera sido ideal, no sé cómo colocar otro color, ¿no? Esa es la superficie está así, ¿ya? De forma diagonal, y fíjense que lo que forma acá entre la superficie y la fuerza normal forma un ángulo recto, ¿ya? Entonces, podemos encontrar superficies que sean de forma horizontal, de forma diagonal, y la última, lógicamente, superficies que son como el muro, ¿ya? El muro es una superficie que está de forma vertical, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si yo, en este caso, voy a aplicar, yo estoy aplicando, permiso, me voy a dar vuelta, voy a aplicar una fuerza hacia el muro, ahí estoy aplicando una fuerza. Para que el celular se mantenga en esa posición, yo estoy aplicando una fuerza. Y el muro, para yo no traspasar, ¿cierto? El muro también está aplicando una fuerza contradictoria, que va en sentido contrario a la fuerza que yo estoy aplicando, ¿ya? Y que esa fuerza, que es por la superficie, ¿cierto? Hay una superficie, está aplicando una fuerza normal, ¿ya? Que es la que muestra ahí. Entonces aquí yo puedo ver que de esta forma la superficie, ahí está la superficie, ¿ya? Y ahí está aplicando una fuerza normal así, ¿ya? La fuerza que, aquí miren, fíjese, aquí hay tres fuerzas que están interaccionando. Una es la fuerza normal, que es de acuerdo a la superficie, el muro. La otra es la fuerza que está aplicando la persona, ¿ya? Le voy a colocar solamente F de fuerza. Y también está una fuerza de peso del aparato, ¿ya? Si estamos analizando, lo que estamos analizando es el celular, que va hacia abajo. Y esa fuerza se llama la fuerza de peso, ¿ya? Fuerza de gravedad también se le conoce, ¿ya? Entonces aquí interaccionan tres fuerzas, ¿ya? Entonces, eso más o menos, cuando me refería a que siempre, dice ahí, es perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? ¿Alguien quiere comentarme algo? ¿O alguna pregunta que no quedó muy claro, algún esquema? A ver, me están Y escribiendo. por si alguien está ahí interesado en decir, por ejemplo, cómo se nota la fuerza. Bueno, ahí no la ven, pero bastaría que ustedes levantaran el celular y sacaran la mano y vean qué pasa. Se ve el efecto. Y ahí está lo que está diciendo el profesor.
la atracción hacia abajo, esa fuerza que la fuerza de gravedad. Ahí se ve el efecto. Sí, quedó muy feo. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿De verdad? ¿Quedó clarito al tiro? Ah, no, la jodieron. ¿Lo entendieron? Maestro, está genial usted hoy día. Lo No, estos, entendieron no, pero todo. niños son capos, y de ¿Qué pasa? verdad. Ya, bueno, ojalá se No, es vaya que estuvo claro. entendiendo. Ahí se vaya Se entendiendo. entendió bien. Ya. Esa es la fuerza normal. Dato importante entonces, tiene que haber un contacto entre el objeto y una superficie, este es el primer dato, y lo otro, siempre la fuerza normal va a ser perpendicular, como dato 2 ahí le colocan, ¿cierto? Para que no escriban todo, perpendicular a la superficie. Y la superficie es así, ¿cierto? De forma vertical, ya mi fuerza normal va a ser de esta forma. ¿Ya? En cualquier sentido que yo le voy a dar, sabiendo que la mano derecha, en este caso la mano izquierda que se ve, pero es la mano derecha la que estoy ocupando, siempre va a ser perpendicular. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es. Ya, seguimos con la otra fuerza, que también ocupé la respuesta de la niña. Parece que la información que ella encontró, la bibliografía que encontró era bastante buena, porque como que deja muy clarita la respuesta, y hablaba de la fuerza de tensión. ¿Ya? Ella lo que hizo fue definir cada una de las dos, y hubo otra persona que, además de definir, también hizo una comparación, que esa era la pregunta. Esa era la pregunta que uno esperaba. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza de tensión y la fuerza de normal? Ya, entonces dice la fuerza de tensión, y lo voy a leer tal como lo escribió la compañera, porque me gustó también mucho como lo respondió. Se conoce como una fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, ¿ya?, tiende a producirse una tensión. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias. La cuerda se pone tensa. Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. Entonces, veamos acá. Aquí tengo un esquema. ¿Ya? En este caso, podemos ver una fuerza que es aplicada por la mano, ¿ya? La fuerza aplicada está hacia arriba, ¿cierto? Y tenemos otra fuerza, que es la fuerza de peso, que está ejerciendo justamente esa masa, que es como una masa. No sé cómo definirla, pero ya, es un objeto ahí que está colgado. Y la cuerda es la que está generando una fuerza de tensión. Lo interesante de esta cuerda, para que no se rompa, siempre tiene que ser mayor, ¿ya?, a la fuerza, mayor o igual a la fuerza generada, tanto por la fuerza aplicada como la fuerza de peso, ¿ya? Entonces, la fuerza de tensión va a ser todo lo que va a realizar aquí la cuerda, ¿ya? Voy a colocar FT, ¿ya? Fuerza de tensión, ¿ya? Aquí lo importante es considerar que la fuerza de tensión siempre está aplicando para ambos, en sentido contrario, para ambos lados. En la fuerza, ¿cómo me lo explico? En la fuerza que está ejerciendo la mano hacia arriba, la fuerza de tensión está aplicada hacia abajo, en sentido contrario. Y en el caso de la masa que está ejerciendo una fuerza de peso, ¿cierto?, hacia abajo, la fuerza de tensión está aplicada hacia arriba, ¿ya? Entonces, la que está aplicando toda la fuerza de tensión va a ser la cuerda. Otro ejemplo se podría dar, no sé, antiguamente, en mis tiempos, se jugaba a tirar la cuerda, donde se colocaba un grupo de allá, otro grupo de acá, se tiraba la cuerda, ¿cierto? Había uno que ganaba, había unos malulos que soltaban la cuerda para que te sacaran, te sacaran la mugre los otros. Yo me acuerdo que hacíamos, la mayoría de veces pasaba eso. Bueno, pero al momento de ejercer esa fuerza, en ambos sentidos, ¿ya?, la cuerda estaba ejerciendo una fuerzas que eran en sentido contrario del grupo A como del grupo B. Por lo tanto, iban en sentido contrario. Si ellos estaban empujando hacia allá, la fuerza iba hacia acá, ¿ya? La fuerza de la cuerda estaba aplicando hacia acá, ¿ya? Así que ahí ejercían una fuerza de tensión, y lógicamente, si ambas fuerzas, si la suma de las fuerzas, tanto del grupo A como del grupo B,
era muy mayor a la que podía aguantar la fuerza de tensión, era mayor a la fuerza de tensión, se rompe la cuerda. ¿Ya? Esto se puede explicar de mejor manera con un contenido que vamos a ver, creo que en la próxima clase, que tiene que ver con la ley de Hooke. ¿Ya? ¿Se entiende entonces el contenido? ¿Aquí se entiende esto o no? Por eso hay tantas flechitas, porque van en sentido contrario. Fíjese que van en sentido contrario. La tensión ahí se está aplicando, ¿vio? Ahí sale una T, eso es la fuerza de tensión, ¿ya? Y ahí está en sentido contrario, ¿ya? A la fuerza aplicada, y aquí también está en sentido contrario a la fuerza de peso, ¿ya? Donde sabemos que la fuerza de peso está marcando hacia abajo y la fuerza aplicada está hacia arriba, ¿ya? Por eso van en sentido contrario, son como contradictorias una de la otra, ¿ya? ¿Nadie tiene ninguna pregunta de verdad? ¿O están muy capos o están durmiendo? Ya. Profesor, ¿algo que acotarme? Sí. Ya que para ser un poco más amena la clase, porque estoy solo hablando acá. Sí, que ellos pudieran hacer de repente esta práctica, la que usted describió, de la cuerda, para que vean el efecto que se produce. Tanto como esa experiencia como la experiencia grupal que significaba eso de soltarle la cuerda de repente al otro y justificar por qué se caía el grupo al cual se le soltaba la cuerda. Sí. O lo pueden hacer, mire, yo tenía también aquí un pequeño elástico, lo pueden hacer así pues, también. ¿Ya? Yo, al aplicar mucha fuerza, si yo aplico mucha fuerza, va a haber un momento que la elasticidad que tiene este elástico, ¿cierto? Porque tiene un tope, una constante de elasticidad, va a haber un momento en que no aguante más y se rompa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuerza de tensión que va a aguantar el elástico en este caso, ¿cierto? Va a ser menor a la fuerza que yo estoy aplicando con ambas manos, que va en el sentido contrario. Entonces, si yo tomo el elástico, fíjense que de alguna forma, aquí estoy bien, no estoy aplicando fuerza, pero cuando yo ejerzo una fuerza, perdón, extrema, hacia ambos extremos, algo me está tirando con el elástico, algo me tira hacia adentro. Y es justamente, bueno, la elasticidad que tiene el elástico, pero es también la fuerza de tensión. ¿Ya? Y esto se explica bastante bien con la ley de Hooke, que la ven en séptimo o en octavo, pero la vamos a volver a repasar, pero de manera un poquito más. ¿Ya? No, ninguna duda. Seguimos entonces. Esto es lo que me interesa a mí, estas son el tipo de preguntas que yo realizo en las evaluaciones, donde no espero que me definan simplemente, sino que ahí que hagan una inferencia, que analicen, que traten de buscar diferencias, similitudes, cosas entre una fuerza y otra, y ahí se ve la comprensión del contenido, ¿ya? ¿Qué diferencia existe entre la fuerza normal y la tensión? Esa era la pregunta que habíamos realizado, y voy a colocar una respuesta que me dio una de las compañeras, ¿ya? Y me gustó mucho. Dice, al estudiar cada una de las fuerzas, podemos definir que las diferencias que se presentan serían: 1. La fuerza normal responde a la relación que hay entre dos cuerpos para mantenerse estable alguna superficie en donde se encuentre. ¿Ya? Fíjense, en donde se encuentre apoyado, lo voy a subrayar. Mientras que la fuerza de tensión indica que es aquello que permite la acción de las fuerzas opuestas, que se atraen de extremo a extremo, específicamente a cuerda o cable. Cabe recalcar que la posición del cuerpo debe ser no necesariamente colgado, pero sí es un término que te pueda permitir analizar de mejor forma esta relación que existe. ¿Ya? Entonces, muy buena el análisis que hizo acá la compañera, porque primero que todo establece que en uno, ¿ya? Tiene que existir una superficie, ¿ya? Tiene que existir una superficie donde esté apoyado ese cuerpo, se refiere a la fuerza normal, mientras que el otro no necesariamente tiene que haber una superficie, sino que tiene que haber una cuerda o un cable que haga que haga una fuerza que se atrae desde extremo a extremo, miren lo que dice ahí, desde extremo a extremo, ¿ya? Que es lo que yo les he explicado, ¿ya? Que permita la acción de la fuerza opuesta. Entonces ahí está tomando otro término bastante interesante, que es la fuerza opuesta, que me plantea de que va en sentido contrario, ¿ya? Si yo estoy jalando para un lado,
la fuerza de tensión me está jalando para el otro lado. ¿Ya? 2. Asimismo, la funcionalidad de cada fuerza es diferente. Pues la normal actúa para que uno de los cuerpos no traspase un límite, ¿ya? Si yo tengo un objeto, en este caso puedo tener aquí mi lápiz, ¿cierto? Encima de un objeto, en este caso mi mano es el objeto, ¿ya? Si el objeto es muy pesado, tan pesado que me puede romper las manos, ya no va a existir que mi mano ejerza esa fuerza normal, ¿cierto? Porque se rompió, porque fue mayor al límite que yo había propuesto que era mi mano, ¿ya? Mientras que la tensión genera un traspaso de fuerza que es cierto estado o forma del cuerpo, actúa para que este no se caiga o se genere un desequilibrio en los extremos del mismo, ¿ya? Entonces, ahí hay otra diferencia bastante clarita de la funcionalidad, ¿ya? Uno permita que los cuerpos, con respecto a la fuerza normal, los cuerpos estén posicionados sobre una superficie, mientras que el otro es la atracción que se va a generar cuando son dos fuerzas que van en sentido contrario. La parte del medio, que en este caso, como ella dice, son cuerda, cable o elástico, esa fuerza va a referirse a la fuerza de tensión, ¿ya? ¿Alguien puede plantear otro tipo de diferencia que se le ocurre? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre ninguna? Hoy día de verdad me está un poco participativo, niño, no sé qué les pasa. Profesor, ¿a usted se le ocurre alguna más? A ver. Con tanta creatividad, no. Bueno, lo que yo planteaba también con las fuerzas que se establecían en dos grupos que tiraban, también no solamente se puede ver gráficamente cuando uno suelta, sino que cuando uno de los grupos vence esa fuerza que está establecida ahí y pasa el límite, quiere decir que la fuerza se transmitió a través de un cable, porque ahí no había un contacto de superficie, se venció el límite. Y esa es parte de la verificación de la fuerza, porque cuando si están los dos tirando y los dos tienen igual fuerza, el punto no se va a mover de ahí, el punto límite. En cambio, se va a ver la diferencia o el efecto cuando uno ejerza más fuerza que el otro, que es algo que no se ve y que está ahí, está como en el espacio, como la misma fuerza de gravedad que no la vemos. Sin embargo, si no estuviera ahí, estaría fuera del espacio. Entonces, hay fuerzas, tal como se dicen ahí, muy claras, que necesitan un contacto para establecer límites. Y la otra, la que vence los límites. Sí, profesor. Es verdad. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Bueno, otro dato importante aquí es la cantidad de fuerza que se ejerce en el otro se necesitan solamente dos tipos de fuerza, mientras que normalmente en la fuerza de tensión se aplican tres fuerzas. La fuerza normal, normalmente está el objeto que está ejerciendo una fuerza, ¿cierto? No siempre, porque habíamos visto que en el caso de cuando estoy empujando el aparato, ya estoy ejerciendo varias fuerzas. Pero en algunos casos puede ser que ejerzan dos fuerzas, como cuando está de manera perpendicular. Ejerce una fuerza hacia abajo y otras veces hacia arriba. Mientras que en la detención siempre tienen que ser tres fuerzas o más, ¿ya? Tres fuerzas o más. Mientras que la otra son dos fuerzas o más, ¿ya? Esa también es otra diferencia que puede ayudar. Pregunta de análisis, con esto terminó la clase y me gustaría que alguien me respondiera, por favor, para no sentirnos tan solo con el profesor acá. Sí, Me hemos sentido para saber bastante que están ahí. abandonados. Una hoja que flota en el agua se encuentra bajo la acción de una fuerza normal. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, ¿Sí? Que ¿Ya? sí. ¿Por qué? porque está sobre una superficie. ¿Ya? ¿Esa superficie cuál sería? ¿Francisca? ¿O no? Sí, ¿El sí, agua? claro. Yo cuando hablé de superficie, hablamos, no necesariamente tiene que ser una superficie sólida. Simplemente fíjense que lo que habíamos dicho, que esta superficie permite que el objeto no rebase la superficie.
Por lo tanto, lo que está haciendo acá, la hoja, ¿cierto? Está flotando, ¿ya? Y está en la superficie, en el agua, ¿ya? Ahora, en este caso, la hoja tiene menor densidad que el agua, y es por eso que flota, ¿ya? Pero ahí hay una fuerza normal, porque de alguna forma, yo les dije que la fuerza normal siempre tenía que ser mayor o igual a la fuerza de gravedad, mayor o igual. Y en este caso hay una igualdad de fuerza, donde la fuerza normal que está ejerciendo hacia arriba es la misma que la fuerza de atracción gravitacional, y por eso se mantiene justo en este punto exacto, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Pero con confianza, Francisca, por favor, así, con todo el ánimo, así como cuando va al carrete y empieza a saltar como loca y todo, así, quiero que responda. Segunda pregunta, ¿ya? Entonces aquí ya habíamos dicho que sí, ahí le diría que ustedes vayan respondiendo porque voy a que sean preguntas después. Si te encuentras de pie, como se ve la persona, pero con tu espalda apoyada a un muro, ¿qué fuerzas normales actúan sobre ti? ¿Cuáles fuerzas normales actúan? Recuerden que las fuerzas normales siempre son por una superficie. ¿Cuáles son? ¿Alguien quiere responder? Qué incómodo. Silencio, es como estar en el espacio, Uy, sí. así como ir Profe, al... pero es como lo mismo, ¿no? Como la misma fuerza, ¿no? El mismo tipo de fuerza. Sí, pero usted me tiene que decir, lo que la idea me dice qué fuerzas normales actúan sobre ese cuerpo, sobre la persona que está ahí, ¿ya? Si te encuentras de pie, yo coloqué ahí el esquema, pero con tu espalda apoyada al muro, en este caso la persona la coloqué de ladito, pero supongamos que está la espalda apoyada al muro, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas normales que están actuando en ese momento? La gravedad. Ya tiene relación recuerden que las fuerzas normales, ya la persona aquí está ejerciendo una fuerza de gravedad hacia abajo, para colocar peso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que aquí hay una superficie, fíjense que aquí hay una superficie, y aquí hay una fuerza que va hacia arriba, pues. Ahí tenemos, Se está apoyando en dos superficies. ya, bien, bien, ahí estamos bien, Diego, ya. ¿Cuál es la otra De superficie? lado con el hombro y con los pies, con el, sí, Ya, ahí está, con la bien, pared y con el gracias. piso. Ahí, ya, entonces tenemos el que va desde el piso, ahí hay una fuerza normal, ¿cierto? Porque está apoyado en una superficie, y también tenemos la otra, que es esta, ¿cierto? Que es la del muro, que está apoyado al muro, y ahí hay otra superficie. Muchas gracias, Diego. Bueno, esta era la clase de hoy, de verdad hubieron mucho silencio incómodo y se pasó volando la clase por lo mismo, ¿ya? Porque no, esperamos mucho tiempo para que respondieran, ¿ya? Espero que la clase haya sido, hayan aprendido un poquito algo,